güey, en Biescollacios, un tuero de cerámica. Que no, que lle bromina. No sé yo si se verá de algo, pero ¿veis que hay de aquí dentro el tuero? ¿Vese? A ver, voy a fadear un poco para que se mueva. ¿Sentís eso? Llámase cucaracha chibladora de Madagascar, aunque yo cariñosamente llámoles tirapeos. ¿Qué os parece? Bueno, si conseguimos que salga, voy diciéndovos. Vale, esto es uno de los, vamos a llamar, de los bichos más grandes que vais a ver en vuestra vida. Y una especie de cucaracha endémica de las islas de Madagascar y una de las especies de cucaracha más grande que hay, después de la rinoceronte, ¿no? Si conseguimos que salga, pues podría amosaosla. Vale, quita, vale. Esto es una cucaracha chibladora de Madagascar. Después, si conseguimos dar un enfoquetín así un poquitín más grande, podemos ver exactamente cómo es. Esto en concreto es un macho. ¿Qué particularidad tienen estos bichinos? Como podéis comprobar, tienen un exoesqueleto muy duro. Los machos tienen unos cuerninos aquí a la parte de adelante que empleguen para pegarse con otros machos. Después, el tiempo del cortejo y demás, los machos péguense, cabrúñense como si fuera un hues. Vale, estas cucarachas, como podéis comprobar, tienen una color así tirando a lo marronceto, a lo prieto, y bueno, la diferencia principal entre los machos y las femias es que los machos son más grandes y tienen estos dos cuerninos a la parte de adelante. Tienen, como todos los insectos, 6 patas y la particularidad de defenderse, vamos a llamarlo de alguna manera, tirando peos. ¿Qué es lo que tienen estos bichos? Tienen unas aberturas en el abdomen que cuando se sienten amenazadas, al presionarles, suelten aire. Y al soltar aire, hacen ese sonido tan característico que parecería como si fueran una culebra sisando o de alguna historia, ¿no? Pero estos bichos son totalmente inofensivos, no tienen ni dientes, ni aguillón, ni piquen, ni fan absolutamente nada. Lo único que tienen de particular es que son grandes. Estáis avezados a ver cucarachas de las películas y tal. Estos son más grandes, no fan absolutamente nada. Particularidad, en la época del cortejo, como vais a ver en unos vídeos que os voy a poner yo hoy, los machos puñen. O sea, estos dos cuerninos que tienen aquí, empléguelos para cabruñarse y se meten unos buenos zambombazos, ¿eh? Nunca os pasa nada, no se manquen ni se faen ferida ni nada de eso, pero bueno, como son unos animales endémicos de las islas de Madagascar, aquí en Asturias, pues obviamente, digamos que van a tenerlo un poquitín más difícil para vivir a la hora de tener todas esas funciones activas, ¿no? Principalmente donde más va a afectar va a ser en la reproducción, debido a que estos bichos precisan igual de unos 30 a 35 grados para poder reproducirse. Flipes. O sea, normalmente una casa está a 20 grados, por ponerte. 18 o 20 grados. Pues estos bichos necesitan 35 grados, que es lo que tenemos el día más caluroso aquí, en el centro de Asturias, en el interior, solo para poder criar. Otra manera, no van a tener ningún problema para vivir, comen muy poco, aliméntense principalmente de pan, de borrafes de plantas, podemos darles fruta también, y es súper importante para que tengan una posibilidad ellos de hidratarse. Como la mayor parte de los cucarachas y demás, puedes tentar de dárselo de comer a los reptiles, gargatos, anfibios y demás, pero ya puedes tener bichardos muy grandes como para comerse este cachuicho. Así que yo personalmente tengolos como mascota y de hecho tengolos en un terrario. Hay gente que los tiene en un tupper, como el resto de los invertebrados, pero a mí personalmente gustame tenerles ahí en un terrario, ahí un poquitín pequeño y tal, y bueno, son prestos también. Bueno, rapazos, pues yo voy a despediros de vosotros
Uy, de vosotros. Pues yo voy a despedirme de vosotros y Cabruñator también va a despedirse de vos. No sé si se llama Cabruñator, porque todos los machos van a ser iguales, pero vamos a quedar en que se llama Cabruñator, ¿eh? Ya lo vais a ver en los vídeos de Recurso, pegándose ahí unos buenos puñazos con Webmaster. Venga, caballeros, vémonos a la siguiente.